Bienvenido de vuelta a Family, tu podcast preferido. Hola, bienvenidos a este podcast que ya conocen, un episodio más en compañía de ustedes y en compañía de todos nosotros. Hoy vamos a tener un episodio muy importante que ahorita vamos a conocer de qué trata. Y pues bueno, como saben, mi nombre es Katherine. Mi nombre es Corde. Mi nombre es América. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Carlos. Y les damos una muy cálida bienvenida a nuestro episodio. Bueno, para empezar es importante saber que las mujeres y niños están más sujetos a experimentar violencia en casa por sus propios familiares que en las calles por desconocidos. Justo en el podcast del día de hoy vamos a discutir sobre la violencia intrafamiliar, qué es, cómo se ve reflejada en la vida cotidiana y cuáles son las consecuencias que tienen los mismos integrantes de la familia. El diálogo en general se irá llevando a cabo con base de preguntas guía. Y la primera pregunta es, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Y aunque no hay una respuesta definitiva sobre qué son esas cosas que constituyen la violencia familiar, sí se sabe que en amplios términos se refiere a cualquier tipo de acto o palabra violenta, abusiva o incluso amenazante que vaya de parte de un familiar a otro. Según el IALTI, la violencia intrafamiliar se puede manifestar de diversas maneras: la física, la sexual, emocional, psicológica y financiera, y hay muchas otras más. Las formas más comunes, pero no son las únicas, son el abuso infantil, el abuso a la mujer y a los de la tercera edad, y por parte de hermanos hacia otros hermanos. La violencia intrafamiliar no se constituye solo de golpes o de gritos, sino que también puede ser insultos, humillaciones o un abuso de control, como se dijo anteriormente. Sí, y es básicamente cuando en casa se rompe como ese ambiente de confianza y tranquilidad, porque una persona ejerce poder o control sobre otra de una forma pues dañina, lo que puede reflejarse en maltratos, amenazas, desprecios o actitudes que afectan la autoestima y el bienestar de quien lo vive. Y muchas veces no se nota tan fácil porque no siempre son simplemente agresiones físicas, sino que también hay daño emocional y psicológico. Claro, también, como mencionas del daño emocional y psicológico, pues sí son muy difíciles de ver porque tampoco se manifiestan inmediatamente. Son factores que pasando el tiempo se hacen más presentes en la persona y que también precisamente suelen ir de intensidades muy bajas a muy fuertes. Puede ser que alguien esté sufriendo de violencia intrafamiliar psicológica y que empiece a dar algunos signos en un momento y no los identifiquemos a la primera, lo cual también hace pues más difícil después ya intervenir como tal, porque en el momento en el que se identifica es cuando ya está muy construida o ya es muy difícil pues ahora sí que derribar toda esta consecuencia que ha creado la violencia, y muchas veces toma más tiempo, ¿no? Más tiempo tratar las consecuencias de la violencia psicológica, de la violencia pues también emocional, lo cual pues es bastante complicado, ¿no? Pues sí, como mencionaron mis compañeras, en sí la violencia intrafamiliar puede ocurrir en cualquier tipo de familia sin importar la edad, nivel económico o educación. Y en muchos casos, aunque la víctima se dé cuenta, permanece en esa violencia o intenta justificar las acciones del agresor, ya sea por diferentes factores. Y pues otra pregunta que suelen hacer es el cómo debe actuar la víctima cuando se da cuenta de esta violencia. Y pues en sí técnicamente el cómo debe actuar es que la víctima primero debe reconocer ella misma, la víctima, él o ella, que la situación no es normal y que sí está sufriendo una violencia y que no la merece. Por lo que después de esto es importante que busque un buen apoyo y con alguien de confianza, como un familiar, amigo o maestro, para poder sobrellevar la situación y buscarle un camino seguro que no ponga en peligro a la víctima y solucionarlo ya sea con un método serio, buscando apoyo profesional. Bueno, y ya vimos que, pues, bueno, hoy en día en la sociedad se normalizan, pues, esta violencia es como que algo que ya la gente ve como no relevante o así. Entonces, en un caso, no sé, pensando en alguien que crece en un ambiente con peleas constantes, humillaciones o control, pues, ¿cómo afectaría eso a su forma de ser? Es decir, su autoestima o sus relaciones, ya que pues vaya creciendo. Bueno,
Justamente, como mencioné, cuando estas violencias se normalizan, una persona que crece en un ambiente así, pues puede llegar a pensar que esas actitudes son normales, que forman parte de cualquier relación. Y pues si desde pequeño vive entre peleas, humillaciones, gritos o un exceso de control, pues eso poco lo va marcando en su forma de pensar, de sentir y de relacionarse con los demás. Y muchas veces esa persona crece con baja autoestima, o siente que no vale lo suficiente. También puede tener miedo como de relacionarse, de hablar con otras personas, inclusive de defenderse o de poner límites. Y porque pues está acostumbrado a vivir con tensión, a sentir que su opinión pues no importa. Y esto incluso puede llegar a pensar que, incluso la persona puede llegar a pensar que recibir malos tratos es algo normal, o que así demuestran cariño cuando en realidad pues no debería ser así. Y pues esto también afecta a sus relaciones ya que crece, porque puede volverse muy desconfiado o tener miedo a que lo abandonen. Es decir, que repita los mismos patrones pues que él ya vivió en su niñez. Y pues muchas veces esto también se refleja, que aguante relaciones tóxicas, o que incluso sin darse cuenta actúe de la misma forma porque pues es lo que aprendió. Y pues emocionalmente puede tener ansiedad, tristeza o dificultad para sentirse en paz consigo mismo. Y de ahí la importancia de identificar estas situaciones desde temprano y no normalizar algo que pues claramente está haciendo daño. Justamente como menciona mi compañera Karen, siento que la mayoría de las veces ya es una violencia heredada, que justo como es heredada ya la familia no se da cuenta de esto porque no es solamente algo que afecta a dos personas, sino que es algo que ya afecta a todo el núcleo familiar. Entonces por eso la importancia también de a veces buscar ayuda para poder identificar las situaciones desde una perspectiva externa, para que no se mantengan los mismos ciclos. Claro, y pues como menciona también anteriormente Ame y ahora lo menciona Karen, muchas veces la víctima pues no sabe cómo actuar, lo cual también vuelve mucho más difícil toda esta situación. Em, pues sí, es muy importante no normalizar, no seguir esta retórica, estos discursos que a veces se disfrazan de amor, de cariño, de yo me preocupo por ti o incluso de corrección. Tenemos muy presente esta retórica de, oye, pues cuando tus hijos son pequeños, pégales. Y pues hay otras maneras, hay que buscar como estas alternativas para que no se repitan los ciclos de violencia que a veces pueden empezar como, no sé, a lo mejor alguien lo dice, ay, solo es un manazo, solo es una nalgada, pero poco a poco estás concediendo un acceso como padre, como perpetrador de una violencia al final de cuentas. em, en contra de la voluntad de la persona que lo está sufriendo, ¿no? Entonces, esto sí es bastante grave. Carlos, ¿tú qué opinas sobre esto que nos comenta Karen, sobre la violencia, la normalización? Sí, no, pues yo opino en que pues es algo que sucede usualmente, lamentablemente, entre las familias, se manifiesta de muchas maneras. A veces se fomenta o incita, no solo, por ejemplo, en la cuestión física, mediante uso de fuerza, golpes, empujones, sino que también psicológica y emocional, lo que también daña y afecta en otras áreas, en otros aspectos. También ha existido la violencia sexual, que consiste, por ejemplo, en la imposición de actos sexuales sin el consentimiento, incluyendo abuso dentro de la pareja o hacia menores, lo que también se incita, inclusive la económico-patrimonial, que es un poco más manipuladora, entonces puede ser un poquito más difícil de percibir. Consiste en controlar más o menos como los ingresos, o prohibir trabajar o negar dinero para necesidades básicas, con la finalidad de limitar la independencia. Yo pienso que una de las características más esenciales, más predominantes, pues se basa en una relación de poder. A veces la vulnerabilidad, pues, suele ser algo que se juega a favor del que comete ese tipo de violencia. También la reiteración, ya que generalmente no es un hecho aislado, sino comportamientos continuos. Algunas de las señales pues podrían ser el aislamiento de la víctima, podrían ser como lesiones físicas ocultadas, miedo, culpa, y esto viene de las amenazas, y esto nos lleva pues a ocultarlo. Entonces, pues en general pienso que muchas veces no se puede revelar también por el miedo o por las amenazas que suelen haber.
por lo que muchas veces lamentablemente no nos revelamos, no buscamos ayuda y ese problema se prolonga aún más. Es por eso que predomina tanto en la sociedad. Como mencionó Carlos, muchas víctimas suelen permanecer en esa situación por miedo o porque la violencia es tan constante que la víctima pierde la confianza en sí misma. Y además de eso, también hay otros ámbitos como la dependencia económica o la preocupación por sus hijos. Y yo creo que todo esto siempre se tiene que buscar una solución que sea sana y segura para todos. Y también está este factor de que la prevención y la educación sobre las relaciones sanas sí ayudan mucho a reducir y prevenir todo este tipo de ciclos de violencia. Y bueno, justo hablando de los efectos que mencionaban, como estos efectos de que pueden impactar a las víctimas, otra de las preguntas es cuáles son algunas de las consecuencias que puede tener esta violencia intrafamiliar, por ejemplo, en aquellos que la viven. Esa pregunta es muy importante. Digo, creo que todas las que abordamos aquí son bastante relevantes, pero pues precisamente esta es como pues una constancia de lo que sí pasa. De pronto llegamos a pensar que la violencia intrafamiliar pues sucede y ya no vuelve a observarse ninguna consecuencia de ella, pero la verdad es que las hay y pueden ser muchas, muy fuertes y pueden llegar a salir de la misma, pues del mismo entorno en el que suceden, como ya también lo habíamos comentado un poquito al inicio. Pero sí es muy importante conocer las consecuencias que tienen las personas que sufren de un tipo de violencia intrafamiliar, para no quedarnos con la idea de que solamente sucede como en un microcosmos, en una esfera determinada de la familia. Es la verdad muy irónico que una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es también a la vez una causa, pues quienes observan, quienes suelen sufrir lamentablemente la violencia intrafamiliar, también están configuradas, como lo mencionábamos ahorita con las relaciones tóxicas, a repetir los ciclos de violencia. Y creo que los ciclos de violencia son esta consecuencia más fuerte y más difícil de romper de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque esto ya te crea una configuración de comportamiento y pues es dificilísimo romperlo por tu cuenta. Usualmente se busca ayuda psicológica, algún tipo de terapia, algún tipo de intervención de tercero, pero precisamente es muy difícil llegar ahí porque en ocasiones no sabemos que tenemos que acudir a como a esas otras alternativas. No podemos acudir a ese tipo de alternativas porque son costosas, no están disponibles o incluso hay estigmas detrás de acudir a esas alternativas, como el típico de, ay, si vas a terapia estás loco, o si vas a terapia eres débil, o para qué vas, ni siquiera sirve. Como que todo esto también evita que los ciclos de violencia, como consecuencia principal de la violencia intrafamiliar, pues se rompan, ¿no? Y esto se manifiesta también después en un desarrollo de creencias. En una investigación de Miso, Schweizer y Di Maggio del 2018 sobre la metacognición, se menciona que la violencia intrafamiliar, muchas veces cargada de machismo y de algunas estructuras de poder dominantes, suelen desarrollar creencias y repetir creencias, así como un coco wash, como un brainwash, sobre dominancia, poder, represión, machismo, como ya lo mencionamos, hasta violencia. Y pues esto precisamente habla de que las creencias de la persona violenta moldean las de la violentada. Entonces, un ideal que tal vez tiene la persona que te violenta, se te pasa a ti de acuerdo con la repetición de varias conductas violentas. Y precisamente está apoyada por una serie de influencias, incluida la familia de origen de quien está violentando, experiencias de la infancia y otras actitudes de la sociedad que precisamente moldean al individuo violentado y que después el individuo violentado repite como persona que perpetra la violencia en otras personas más que considera como débiles o inferiores. Entonces es fuertísimo porque realmente moldea toda nuestra sociedad. Sí. Sí, yo la verdad pienso que esto especialmente afecta pues a niñas, niños y adolescentes más que a pues los adultos porque para ellos las consecuencias pueden ser aún más significativas ya que pues
sabemos que están en su desarrollo, están en desarrollo, entonces esta violencia afecta en este mismo desarrollo emocional y social que ellos tienen, lo que puede influir en su comportamiento en un futuro y aumenta la posibilidad de repetir o tolerar patrones de violencia en sus propias relaciones. Y por ello, pues atender este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar de manera oportuna es fundamental para prevenir estos daños a largo plazo y pues promover entornos familiares más seguros y saludables. Bueno, justo otra vez hablando de estos patrones, ustedes, sí, pongamos el ejemplo, si desde la infancia una persona ya crece viendo esta violencia como algo normal dentro del hogar, ¿qué acciones creen que podrían ayudarle a romper este patrón y construir relaciones sanas ya en un futuro? Bueno, yo creo que una de las acciones fundamentales pues es recurrir a un especialista, ya que son suficientemente conscientes y capacitados para concientizar sobre lo que es adecuado, lo que es inadecuado, porque muchas veces estamos desorientados y no contamos con alguna idea definida, algo que nos pueda ayudar a salir del problema. Entonces muchas veces necesitamos respaldo más que nada para ser más conscientes, ya que pues todo requiere de ayuda, de conocimiento para precisamente actuar de la mejor manera posible sin perjudicar a los demás. Y pues eso sería básicamente. Súper bien. Pues con esto cerramos la serie, la sesión de preguntas, pero pues precisamente como una especie de recolectar o en un intento de recolectar todas nuestras opiniones, vamos a dar una breve conclusión personal para cerrar este tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, pues a quienes estamos aquí participando, lo que quieran aportar, su sentir, su experiencia, su opinión, ya como una última parte para dar cierre a este podcast. Pues justo creo que como mencionamos todos durante todo el podcast, creo que es importante darle visibilidad o darle, como generar más conciencia acerca de este tema, porque como la mayoría dijimos, es algo que muchas veces pues es algo que no siempre se nota o se manifiesta de manera física, es algo que muchas veces no se puede notar, pero a fin de cuentas, como mencionamos, tiene efectos muy graves, tanto en el presente que está sufriendo la persona como en un futuro, e incluso para las generaciones que vienen, justo por lo que mencionaron varios de que estos patrones se van repitiendo. Entonces, creo que sí es importante compartir acerca de este tema. Sí, yo también considero que pues la violencia intrafamiliar es de las problemáticas más graves porque por esta misma razón que ocurre en este espacio de la familia, pues sabemos que la familia es tu principal fuente de apoyo, entonces pues es donde debería existir mayor seguridad y confianza en vez de pues violencia y que te sientas mal. Y pues también pues ya vimos que ya hoy en día esta violencia está normalizada, quizás sea por costumbre, miedo o entre otras razones. Esto pues a la larga hace difícil identificarla y mucho más enfrentarla. Pero pues para ello yo pienso que es fundamental hablar más sobre este tema, cómo crear mayor conciencia y especialmente desde temprana edad para que pues se vayan acostumbrando, ya que pues nadie debería vivir con miedo dentro de su propia familia y pues como sociedad tenemos la responsabilidad de pues no ignorar estas situaciones, sino de apoyar y ofrecer orientación a las personas que lo requieren. Yo también opino que concientizar es clave porque concientizar es prevenir y prevenir de verdad ayuda y educa, como mencioné anteriormente, educa a no seguir ese ciclo. Y aunque algunas violencias sean como muy pequeñas y la víctima considere que no tienen relevancia, al final de cuentas sigue siendo violencia y sigue afectando y siempre va a estar escalando. Entonces yo creo que sí hay que aprender y aceptar a veces que si uno está viviendo violencia y pues saber salir de ahí a inicios para no causar más dolor después. Y bueno, por mi parte, pues lamentablemente esto se ha ido prolongando y va a seguir durante muchísimas generaciones y muchas veces los testigos, bueno, las víctimas en este caso, pues
vivimos manipuladas, atormentadas, porque creemos firmemente en que por el simple hecho de que esa educación o o esas implementaciones, ciertos comportamientos que provienen de nuestros padres, creemos en que por eso sea lo correcto, sea lo adecuado, pero precisamente es por eso que necesitamos abrirnos a otras áreas, a otros entornos, porque digo, siempre la principal educación proviene desde casa, pero obviamente no nos podemos encerrar a eso porque puede que las creencias estén muy marcadas pero estén inadecuadas. Entonces cualquier tipo de abuso de poder cometido por un miembro de la familia sobre otro pues está con la finalidad de dominar, someter, manipular, controlar o agredir física, sexualmente, hasta económicamente. Yo creo que la manipulación pues es un papel que juega, es un papel que influye mucho en nuestras creencias, en nuestras asimilaciones, percepciones, y por eso es que lo llevamos y lo implementamos a las siguientes generaciones. Entonces es importante abrirse a nuevas áreas, acudir a expertos, porque la familia, digo, siempre va a estar ahí para nosotros, pero obviamente con su educación podemos complementarla con la nuestra, no basarnos única o exclusivamente en ella, ya que puede que estén incorrectas, inadecuadas, y eso pues nos puede afectar seriamente en el futuro. Entonces es importante darle su suficiente seriedad para que no traiga ninguna gravedad a futuro. Y pues también concientizar las siguientes generaciones, ya que el objetivo pues es disminuirla. Digo, no vamos a frenarla de un día para otro, es prácticamente imposible. O sea, en cualquier lado hay diferentes tipos de violencia, de acoso, cualquier cosa relacionada con lo negativo, pero el objetivo aquí pues es disminuirla y hacer de la sociedad pues generar un cambio radical en ese sentido. Súper bien, pues con esto cerramos nuestra charla. También hacemos un llamado a si la persona que está viendo esto es víctima de violencia, pues que acuda a las líneas de seguridad de su estado correspondiente, o que busque algún tipo de ayuda en alguna organización no gubernamental, alguna organización de la sociedad civil, que siempre hay muchas redes de apoyo en las que podemos basarnos. Una persona de confianza, una persona fuera del círculo de violencia siempre puede ayudar, y pues la verdad es que vale mucho la pena combatir estos ciclos de violencia. Pues bueno, cerramos este episodio del podcast y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye. Bueno, ahora que hemos dialogado un poco sobre la violencia intrafamiliar, nos encontramos con mi mamá, que estudió licenciatura en Ciencias de la Educación y ha tenido 20 años trabajando en el ámbito educativo. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y tenemos algunas preguntas preparadas para ti, sobre todo centrándonos en el papel de las redes de apoyo en la violencia intrafamiliar. Bueno, para comenzar, ¿qué podemos comprender por red de apoyo? Pues red de apoyo son un conjunto de personas que apoyan a una persona, lo acompañan en diferentes tipos de experiencias, como nombran, maltrato, algún tipo de dificultad emocional, pues son ese conjunto de personas que ayudan. Okay. ¿Y qué tan importante consideras que es contar con estas redes de apoyo en momentos difíciles, sobre todo en casos de violencia intrafamiliar? Pues yo creo que es muy importante porque pues la persona al estar en dificultades pues se siente solo, ¿verdad? Y si no tiene esa red de apoyo pues pues va a ser muy complicado que pueda superar cualquier dificultad que tenga. Y sin embargo, si tiene esa red de apoyo, pues tiene personas que están ahí con él, que lo ayudan, que lo acompañan, que lo aconsejan. Entonces creo que sí es muy importante. Yo creo que principalmente pues en la familia, que es pues nuestra mayor red de apoyo, ¿no? Que es importante sentirse seguro. Así es. Bueno, ¿y cómo puede alguien construir una red de apoyo cuando se encuentra inmerso en una situación de violencia intrafamiliar?
pues esta persona necesita pues tener la iniciativa de buscar personas que él le tenga confianza, que le puedan ayudar, que le puedan apoyar. Puede ser, como mencionas tú, familiares cercanos, a lo mejor si la violencia está, no sé, dentro de la familia propia, a lo mejor pueden tener algún tío, alguna abuelita, maestros, ¿verdad? Que también los maestros de alguna manera podemos apoyar a los alumnos en diferentes dificultades que tengan, no solamente en lo educativo, sino también en lo emocional. Sí, bueno, y pues como última pregunta, ¿crees que deberíamos tener una red de apoyo aunque no estemos siendo violentados? ¿Y por qué? Pues yo creo que sí, porque a lo mejor ya, si tú tienes esa red de apoyo, si sabes quién son las personas que sin duda cuando tú vayas te van a apoyar, te van a aconsejar bien, te van a ayudar, pues ya no va a ser tan difícil, porque yo creo que en el momento, si tú buscas a alguien, ahí va a ser más complicado, porque ya en ese momento a lo mejor, tus emociones, las tienes, pues es complicado, ¿verdad? Más complicado cuando las emociones te están atacando, pues buscar esa red de apoyo, buscarla en el momento, ¿verdad? A lo mejor, por la desesperación, la tristeza, te acercas a una persona que realmente no te va a poder ayudar. Entonces, si tú con anticipación tienes una red de apoyo, ya conoces a las personas, que son personas que sabes que te pueden dar un buen consejo, que saben que te pueden ayudar, pues va a ser más fácil, ¿verdad? Al momento que venga algo difícil para ti, el que ya se te venga a la mente, ay, yo cuento con esta persona, yo cuento con este maestro, yo cuento con mi familiar, y creo que así pues es mucho más sencillo si ya los tienes anticipadamente. Y siento que sirve mucho porque pues, o sea, como que te vas, sí vas teniendo como esta seguridad de que cuando en cualquier momento que te pase algo, o sea, tú puedes acudir a esa persona, y pues como mencionas la importancia de saber pues con quién sí y con quién no. Pues sabemos, así como mencionaste, que pues a veces personas pues no serían como nuestra mejor red de apoyo o nuestro mejor ejemplo a seguir. Entonces ahí la importancia de acudir con personas que realmente nos puedan ayudar. Así es. Y bueno, pues estas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. No, de nada, con mucho gusto.